Buenas tardes a todas y a todos. Traigo elaborado mi discurso, pero creo que estoy viendo a varios que los voy a aburrir. Entonces, nada más como para saber a quién le estoy hablando. ¿Quiénes tienen menos de 25 años, por favor, que me levanten la mano? Perfecto, ya sabía que por ahí iba. Pues muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación y por aceptarme, señor rector, aquí en la presentación en la Feria Universitaria del Libro. Para mí es un honor que sea la máxima casa de estudios del Estado que presente mi primer libro y que espero que no sea el último. Tengo la intención de que sean muchos más. Entonces hay un sentido de agradecimiento con la universidad. Muchísimas gracias. Y también un agradecimiento a Hans, que está por aquí, no sé dónde esté, no lo alcanzo a ver, ya está Hans. Muchísimas gracias, Hans, por ayudarme. Hans es la persona que me impulsó a que al final sí se publicara el libro. Y también no está aquí conmigo mi coautor, que es Héctor Martínez, que ahorita está en Culiacán, Sinaloa, que quiso acompañarme, pero no le dio tiempo. Entonces le mandamos un abrazo a la distancia. Están mis hijos, mi esposa, mis papás, tíos, compañeros de trabajo, ya había varios aquí. Gracias por estar presente. Hoy es cumpleaños de mi hijo, de Mike. Está aquí con sus amigos y los acompañó. Estaban celebrando su cumpleaños. Allá andan. Lo más importante de mi presentación del día de hoy es explicar un modelo económico. Y por eso decía que iba a ser muy aburrido para la mayoría de los que está aquí presentes. Entonces voy a intentar hacerlo un poco más interactivo para que lo podamos entender de una forma distinta, ¿no? Desde hace mucho tiempo, el campo en México ha sido un sector que ha sido muy abandonado por diferentes formas en las que los políticos han y hemos intentado ayudar al campo. Y es una tras otra decisiones que nomás no ayudan a que salga adelante el campo. De todos los que están aquí presentes, ¿quién de sus familias se dedican a la producción agrícola? A ver, levánteme la mano. Vamos a hacerlo al azar, para saber qué se dedican. ¿Quién me quiere decir a qué se dedica su familia? ¿Se vale? No importa. Alguien que me diga que se dedica a sembrar lo que sea, ¿qué se dedica a sembrar a su familia? Maíz. La gran mayoría del país se dedica a sembrar maíz. Y el promedio de producción de maíz de todo el país no pasa las 7 toneladas por hectárea, 8 toneladas por hectárea. Y para que se viva, se sobreviva de sembrar y vender maíz, el productor tiene que vender con el precio de garantía de hoy, que es de $6.50, tiene que vender 9 toneladas por hectárea. Entonces, el promedio de producción del maíz hace que ningún productor del país pueda vivir de lo que siembra. La gran mayoría. Solamente el 10% de los productores del país logran sobrevivir y hacer una vida de lo que producen. Y es porque la mayoría tiene más de 10 o 5 hectáreas. Y eso les hace que a través de las economías de escala, los costos les den para poder tener producción. Entonces es un círculo vicioso que ha pasado desde hace muchísimos años. Y hace unos años, un amigo, Héctor Martínez, él empezó a estructurar un proyecto sobre el cual quería construir el fondo de inversión agrícola más grande del país, el fondo de inversión agrícola que tuviera inversión privada y que fuera el más grande del país. Y se dio a la tarea empezar a definir cómo lo quería hacer con la lógica que actualmente rige el mercado.
Eso quiere decir que nos tenemos que ir con la base de crear empresa, buscar quién te venda y te suministre los insumos, y luego a quién le debes de vender. Y toda esa lógica es un modelo que todos los que hemos estado en la empresa conocemos, ¿no? Compras a un precio, lo transformas y lo vendes a otro precio. Y dentro de ese proceso existe una cadena de diferentes factores que ayuda a que te vaya bien o que te vaya mal. Eso es a grandes rasgos. Y ese modelo económico, en la gran mayoría de los casos, no aplica para el sector agrícola. Porque el productor, poniendo un ejemplo muy básico, va a vender, si bien le va el maíz, a 6.50 pesos por kilo, que es el precio de garantía. Y a la gran mayoría de los productores, producir un kilo les cuesta 7 o 7.50. Ese es el común denominador de todo el país. Entonces, la lógica nos dice que la gran mayoría ya están quebrados y que no les van a dar sus números. Entonces, Héctor me invita a platicar a través de un amigo que es amigo de mi papá, que se llama Miguel Ramírez, y nos invita a platicar a los dos porque a mí desde hace mucho me empezó a gustar el campo. Y empezamos a platicar conociendo las dos visiones. Él conocía el mundo empresarial de los grandes fondos de inversiones y yo venía de un estado muy pobre. El estado muy pobre tiene una agricultura muy pobre. Entonces conoces la realidad del campo y de cómo viven todos. Entonces, a partir de varias pláticas, por ahí del 2016, 2017, 2018, en el 2018, 2019 nos aventuramos a empezar a escribir. Pasó la pandemia, pasaron todas las cosas, ese momento en el que dejas de escribir y dedicas a ver y ves cómo vas a sobrevivir durante la pandemia. Y luego me metí a la administración pública, me invitó el gobernador en el 2022 a formar parte de su equipo. Y el sexenio del presidente López Obrador iba casi a la mitad. Cuando estuvimos en la pandemia, Héctor y yo platicábamos de muchas de las ideas que tenía el presidente López Obrador que podrían funcionar, pero muchas no iban a funcionar. Entonces nos esperamos a ver qué era lo que iba a pasar. Y nos esperamos hasta el 2023, y fue en el 2023 que nos animamos otra vez a terminar de construir el libro y a terminar de perfeccionar el modelo. En el libro así lo dice, hay un apartado específico que explica que durante el periodo neoliberal se decidieron diferentes políticas agrícolas que iban enfocadas a los grandes productores y el gobierno se dedicó a mantener pobres y hacer a grandes empresarios desde el sector agrícola. Y la gran mayoría de los que estaban en la pobreza y en la clase media siguen igual en el sector agrícola. Y en ese proceso que vivimos, en el que nosotros esperábamos o creíamos que mucho iba a cambiar, cambió sustancialmente la distribución de ingresos, pero no hizo que los productores pudieran salir adelante. Es decir, ¿qué pasó? De 1970 a cerca del 2018, la política agrícola del país se enfocó en apoyos para los pequeños productores y en inversiones grandes para los grandes productores. Muchos de ellos funcionaron y fue una política la que ayudó a definir un nuevo rumbo en lo que debería de pasar en el campo en el país. Y esa política la diseñó un hombre que todavía vive hoy, que escribió el prólogo del libro, que se llama Javier Delgado. Javier Delgado fue a la persona que le tocó crear las instituciones de crédito agrícola y es al que le tocó extinguir la última institución de crédito agrícola que fue Financiera Nacional de Desarrollo.
Él escribió el prólogo y empieza el prólogo del libro diciendo exactamente esto. No sé si han escuchado la frase que dice que pobre de México, tan cerca, tan alejado de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y esa es la razón por la que la política, una de las razones por las que la política no logró salir adelante. Porque todos los factores, que no nos vamos a poner a discutir ahorita, todos los factores económicos que influyen en la política agrícola, uno de los más importantes y preponderantes es la forma en la que Estados Unidos subsidia la producción agrícola. El maíz de Estados Unidos a veces es más barato que el mexicano porque el gobierno hace que sea más barato. El trigo es más barato, el sorgo es más barato, pero sigue siendo una política asistencialista que depende del subsidio. Y Estados Unidos tiene el mismo problema que tenemos nosotros, que esa es una parte del dilema. ¿Y qué dijo Javier Delgado en ese momento a un expresidente? Le dijo, la única fórmula en la que el campo pueda salir adelante es si buscamos darle certeza jurídica y económica a los pequeños productores. Y la única forma para que eso ocurra no va a ser con un productor de 1 hectárea, va a ser si se juntan todos. Y de ahí fue que Javier Delgado empezó a definir que las personas que quisieran un crédito agrícola, en su gran mayoría tenían que venir en una forma de sociedad. Una sociedad, una SADCB, una SPR. Los distintos tipos de sociedad, se creó en ese momento la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada para eso, la Sociedad Anónima de Capital Variable, y se crearon todos los distintos tipos de sociedades que conocemos. ¿Cuál fue el problema que planteó Javier Delgado, que él mismo en el prólogo de nuestro libro dice? Nos faltó un componente. No solamente era brindar la certeza del crédito, sino nos faltó hacerlo atractivo para el inversionista del capital. Porque hoy en día, si le preguntan a un inversionista, a un gran inversionista, si decidiría invertir en una sociedad de producción rural de nopal en Ixmiquilpan o en San Agustín Tlaxiaca, la mayoría de los inversionistas se pararía de la mesa y diría, ¿por qué? No va a ser negocio. Esas personas no saben cómo hacerlo. Eso es lo que pasaría en un común denominador que hoy vivimos. Entonces, conociendo el punto de vista del creador del financiamiento agrícola, del modelo que quería hacer Héctor como estructurador de fondos de inversión, y a mí que me encantaba estar en el campo, empezamos a diseñar un modelo y ese fue el modelo de economía solidaria. El modelo de economía solidaria en el 2020, 2021, se ganó un premio que le dio UBS, un banco en Suiza muy grande, de los más grandes que hay en el mundo. Porque fue un modelo a base de un emprendimiento social que hoy se lleva a cabo y que coordina un fondo de inversión mexicano que se dedica a invertir en el sector agrícola. Opera en 6 estados del país. Ha logrado bajar 1,500 millones de pesos a los productores agrícolas y todo a través de capital privado. ¿Y en qué consiste? Que es a grandes rasgos lo que dice el libro. Se divide en 3 etapas. La primera etapa es la organización de los productores. ¿Quién es de otra ciudad que no sea de Pachuca? Levante la mano. Ájale, son varios. ¿Quién es de la región del Valle del Mezquital? ¿De dónde eres, gallo? El que estuvo haciéndole así. ¿De dónde eres? Sí, tú. No me quiso contestar. ¿Alguien más que me conteste? Dime dónde eres, que sea. ¿De qué parte del Valle del Mezquital? ¿De dónde? El Progreso de Obregón, gran ejemplo, maravilloso, con ese me voy a ir.
Es un excelente ejemplo. En Progreso, Obregón es de las regiones del estado que tienen los mejores rendimientos agrícolas del estado, ¿no? La gente está bien organizada en un módulo de riego y se tardaron en organizarse y en tener buenas prácticas cerca de 20 años. El módulo de riego de Suchitán es el más productivo que tenemos en el estado. Es un módulo de riego que le llegan aguas negras para poder producir. Y gracias a la buena organización ya ellos mismos tienen un tractor, una trilla, 2 pipas. Estuve la semana pasada ya. Se organizaron, pues tardaron 20 años en organizarse. Y la pregunta fue quién era del Valle del Mezquital, porque en el Valle del Mezquital es donde mejor se organizan en todo el estado. ¿Para hacer desmadres o para hacer cosas buenas? Pero se organizan muy bien. Si allá en el Valle del Mezquital, que además es una región agrícola, se tardaron en el mejor módulo de riego 20 años, imagínense lo que se van a tardar los demás productores. Entonces, la primera etapa del modelo es organizarlos, asociarlos. Y ahí es donde tiene que haber una intervención de todos, de los mismos productores, de los dueños del capital y del gobierno. Los asociamos y los organizamos. Y vamos a poner el ejemplo muy práctico para que todos lo entendamos. ¿Qué les parece? ¿Qué quieren que produzcamos en este modelo? ¿Qué producto agrícola? No vayan a decir marihuana porque es el único que nos van a correr aquí todos. Otro. Frijol. Vamos a suponer que va a ser frijol, ¿no? Nos vamos a organizar entre 100 productores de Progreso de Obregón para producir frijol. La primera etapa es que nos pongamos todos de acuerdo. Vamos a hacer una sociedad de producción rural y todos vamos a estar en esta etapa. Vamos a definir la participación de todos. Cada uno va a poner su pedazo de tierra en lo que va a ser la sociedad. Y ya que estemos todos de acuerdo, vamos a la siguiente etapa. La segunda etapa es estructurar cuál va a ser el flujo del dinero. ¿Qué necesitamos para el frijol? Pues necesitamos semilla, necesitamos fertilizante. Queremos que sea muy rentable y muy productivo. Lo ideal es que le metiéramos riego por goteo, que después de eso definamos qué tipo de plaguicidas biológicos le vamos a meter, a quién vamos a contratar para que nos capacite y cómo le vamos a hacer para vender el frijol. Nos vamos a acercar con una empresa a vendérselos, vamos a empacarlo nosotros, vamos a necesitar una empacadora para limpiar el frijol, quitarle las piedritas y ponerlo en una bolsa. Todo eso es el flujo del dinero, cómo lo vamos a necesitar. Esa es la segunda etapa del modelo, es ponernos todos de acuerdo. Y nosotros damos recomendaciones de qué cosas han funcionado. Impulsoras agrícolas, sociedades de producción rural, asociaciones civiles. Nos organizamos todos para vender el frijol. Ya que estamos todos organizados y que definimos cómo va a fluir el dinero, la tercera etapa. Y esa es la etapa más importante del modelo de economía solidaria. La tercera etapa es, el capital viene de otra persona. Supongamos que viene de un grupo de empresarios que decide que para nuestra producción agrícola nos va a destinar, nosotros necesitamos 50 millones de pesos y ellos deciden aportarlos al capital. Entonces, para producir frijol en Progreso, necesitamos 50 millones de pesos y el capital nos dice, estoy de acuerdo, ojo, pero yo necesito recuperar mi inversión. Y en un lapso de 15 años, yo te voy a dar la oportunidad de que me vayas comprando mis acciones en las sociedades. Y yo, en una tesis de inversión, me salgo de las sociedades.
Y es un modelo que se ha replicado bajo esta misma lógica en países que están en vías de desarrollo, no solamente en México. Es decir, los inversionistas que le invierten al capital de impacto, ¿ya se quedó sin pila esto? Sí, ya. Lo que buscan es ayudar a la zona y luego salirse con su inversión y con un rendimiento. Y que lo que nosotros planteamos es que en un lapso de 15 años inviertan y se salgan con buenos rendimientos. Ese es el modelo de economía solidaria. Solidaria porque creemos que es una forma en la que nos tenemos que volver partícipes y que el capital tiene que empezar a voltear a donde está la mayor cantidad de tierra en el país, que es en el sector rural. Y si nos queremos ver mucho más específicos, el sector rural, la gran mayoría está dentro del ejido. El 76% de la tierra del país está en un ejido. Entonces no va a haber otra dinámica para sacar adelante al campo, más que buscando que el capital privado se le vuelva atractivo invertir en el campo en México otra vez. Eso es a grandes rasgos lo que escribimos en el libro de El modelo de economía solidaria. Pusimos un caso de éxito que ya hoy opera, un fondo de inversión. Y pusimos el A, B y C de lo que creemos que pueda funcionar para la gran mayoría de los productos. Y al final dejamos entrever algo que es muy importante. Esto no solamente puede aplicarse para el sector agrícola. Nosotros lo hicimos para el sector agrícola porque era algo que nos gustaba o que a mí en lo personal me gustaba. Pero este mismo modelo se puede replicar en lo que se les puede imaginar. Hace poquito hablando con Héctor, él ahorita está estructurando un fondo de inversión que busca levantar capital para emitir bonos de carbono y conservar los bosques del país. El mismo modelo puede ser replicado para un centro comunitario indígena que quiera atraer turismo. Si se ponen de acuerdo entre todos, le dan certeza al inversionista y van a levantar capital, el mismo modelo puede funcionar. Al final del día es adaptar la lógica del mercado no a los grandes consumidores, sino a las personas que se han quedado fuera y que se han quedado atrás en el modelo económico. Fue una visión de cómo empezó esto. Así que creo que a partir de aquí, como fue la primera versión del libro, en unos cuantos años, si me vuelve a invitar la Universidad Autónoma, estaremos presentando una segunda etapa de lo que fue el modelo de economía solidaria y de lo que creemos que puede ser replicado en distintas partes del país y esperemos que en el mundo. Estaremos poniendo a disposición el libro vía digital y obviamente en físico para que pueda seguir existiendo la full, porque si no, no seguiría así. En esta feria, dentro de 2 semanas, lo podrán ver, descargar en digital. Y fue un gusto que me pudieran dedicar un poquito de su tiempo a escucharme. Así que muchas gracias a todos. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta o un comentario? Hasta allá, hasta el fondo. Ay, pero que se pare porque no lo veo. ¿Te puedes poner de pie, por favor?